Bienvenidos a Frontera Inexplicable. Si estudiaron historia alguna vez, la teoría simplista que la civilización comenzó en la media luna fértil fue cayéndose lentamente esta visión. La civilización, con ciudades, cultos y organización socioeconómica a través de la escritura, la cuneiforme, cuyos datos más antiguos se remontan a 3300 a.C., es decir, la historia ya armada comienza así, y los procesos previos a esto es prehistoria. Pues la prehistoria ha comenzado a correr cada vez más rápido y a crear novedades y asombrosas noticias que la hacen más interesante, como los fechajes de las ciudades más antiguas. Sin embargo, hay grandes ciudades, ya sea lugares de culto o sagradas, ciudades que se construyeron y no se les conoce escrituras, y su antigüedad nos demuestran que si la hubo, se perdieron los registros. Por ello, los historiadores no las consideran ciudades propiamente dichas, sino asentamientos urbanos o aldeas. Jericó, relacionada con el nombre del culto a un dios lunar. Los hechos desarrollados en la Biblia solo son una pequeña parte de la historia de este sitio milenario. La adorada por los arqueólogos, pues pueden estratigrafar sucesos hasta 11.000 años, desde una simple aldea hasta las ciudades propiamente dichas, con miles de habitantes. Con el Tel de Sultán aparecen las primeras fortificaciones, la primera torre, altar y enterramiento urbano del período neolítico. Los especialistas han configurado 20 asentamientos en Jericó en toda su historia, y varias destrucciones, invasiones, incendios y varias murallas destruidas, como para especificar cuál es la Jericó bíblica. Cataluyuk es un antiguo asentamiento de los periodos neolíticos y calcolíticos, y el conjunto urbano más grande y mejor conservado de la época neolítica en el Oriente Próximo. El yacimiento data de hacia mediados del octavo milenio antes de Cristo, y las más recientes hacia el 5700. Y curiosamente, su destrucción por fuego hizo que los siglos de estar bajo tierra la recuperaran casi intacta, con detalles asombrosos para una protociudad que ya tenía todo lo que podían necesitar sus habitantes neolíticos, desde planificación urbana, entrada por la zona de los techos, cultos como atestiguan sus hermosos frescos del Toro Rojo, cementerio, que es indiscutible que las tumbas, los murales y las figurillas sugieren que la población de Cataluyuk poseía una religión compleja, rica en simbología, y que se reunían en ciertas salas abundantes en tales hallazgos como capillas o zonas de encuentro. También trabajaban la madera y el cobre, siendo los artesanos de Cataluyuk expertos en fundición, lo cual supondría el ejemplo más antiguo de actividad metalúrgica en el Oriente Próximo. Cataluyuk se halla al sur de la península de Anatolia, en la planicie de Konya, cerca de la actual ciudad de Konya, antigua Iconium, en Turquía. Actualmente los arqueólogos están renovando sus libros, porque Anatolia es un excelente museo al aire libre de procesos de asentamientos humanos que no habían tenido registros hasta los revolucionarios descubrimientos de los tepes. Como Göbekli Tepe, Nebali Kori y Karahan Tepe, todos ellos situados en la provincia de Sanliurfa, en el este de Turquía. Por lo visto, hace 11.000 años o más,
el traspaso del Paleolítico al Neolítico o el Epipaleolítico, los seres humanos estaban muy ocupados que andar cazando animales o yendo de allá para acá, deambulando como nos crearon la imagen de los cazadores recolectores, pues se les daba muy bien crear cientos de templos con una profundidad visual y simbólica que anda trastocando todo. Si eran templos, santuarios, lugares sagrados, lugar astronómico o asentamiento sagrado, aún sigue en discusión, pues tamaña cantidad de siglos en crear uno tras otro estos círculos tapados y construir otro necesita organización de cientos o miles de personas y conocimientos de ciencia que van desde la arquitectura, la ingeniería, el manejo de las piedras y hasta artistas sublimes. Algo muy distinto a la imagen que nos vendieron de los humanos de ese tiempo. Göbekli Tepe se le considera el templo santuario más antiguo del mundo, donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado que dio paso a la chispa de la civilización. Pero estos textos tan grandilocuentes solo es publicidad hasta que en otra parte del planeta aparezca uno nuevo, y que seguro lo hay. Este sitio sería el ejemplo de que antes de la ciudad primero estaba el templo. Sin embargo, como lugares tan complejos, con culto, alimentos, excedentes de agricultura, que los genios de los historiadores consideran que comenzó 2000 años después que la construcción de estos sitios, 11.000 años. Es más simple pensar que una cultura se creó en estos sitios que abarca la meseta de Anatolia, Turquía, hasta parte de Siria, y que algún evento, como un cambio climático, la hizo desaparecer, pues los templos se enterraron deliberadamente y la gente a algún lado emigró, como a la media luna fértil, la antigua Sumeria. Susa se encuentra situada en la parte inferior de los Montes Zagros, a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, en los ríos Karkesh y Des, en el sudoeste del actual Irán. La historia de la ciudad de Susa, 7000 a.C., es el origen de la palabra proveniente de la deidad local Inshushinak, y uno de los asentamientos más antiguos que se conocen en la región, junto con Chogamish, que fue ocupada a principios del 6800 a.C. y continuamente desde el Neolítico hasta el período de protoalfabetización llamado período de Uruk. Susa y sus habitantes erigieron un templo sobre una monumental plataforma que se alzaba sobre el paisaje de la llanura circundante. La naturaleza excepcional del lugar aún se reconoce hoy en lo artístico de los recipientes de cerámica que fueron colocados como ofrendas en 1 millar o más de tumbas cerca de la base de la plataforma del templo. Y dije asentamiento, pero comenzó como una protociudad, quizás la más antigua, con acrópolis, apadama, hasta transformarse en la ciudad más importante de Sumeria, anterior a la sagrada Uruk, el lugar de Gilgamesh y el centro sumerio. Luxor, en los textos del antiguo Egipto, es llamada convencionalmente como Uaset, que significa ciudad del centro, el santuario y la ciudad de los palacios. El centro urbano más antiguo de Egipto, como el ónfalo del poderoso imperio, llamada Tebas, Heliópolis, Karnak. Todo arqueólogo te dirá que aún falta mucho por descubrir en los miles de años de Egipto y el Nilo, y este es su ejemplo. El momento de su asentamiento como lugar de culto y ciudad se calcula 4.400 años, pero el proceso previo debió tener otro milenio más antes de los períodos predinásticos.
En el este se encuentra el montañoso desierto arábigo de sus wadis, que drenan hacia el valle, y significativo entre ellos son el Wadi Hamamat cerca de Tebas. Para el 1500 a.C. Tebas podría haber crecido hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo, con una aproximación de 75.000 habitantes, una posición que mantuvo hasta aproximadamente el 900 a.C., cuando fue superada por Nimrud y la mismísima Menfis, que puede ser fundada alrededor del 3000 a.C. por Nemes, y ya Tebas, Luxor y Karnak eran ya el centro religioso del imperio egipto. América tuvo asentamientos descubiertos recientemente cuyos fechajes van demostrando cuáles fueron las culturas madres de los imperios prehispánicos por derecho propio. Bandurria es un sitio arqueológico monumental situado al sur de la localidad peruana de Huacho, con una antigüedad cercana de los 5000 años, correspondiendo cronológicamente al período conocido como precerámico tardío, que abarca aproximadamente desde los años 4000 a 2000 a.C. La zona presenta un medio ambiente de humedal costero debido a la filtración de la irrigación del río Santa Rosa, que presenta las mismas evidencias de una arquitectura ceremonial de piedra, haciendo referencias a una pequeña estructura ubicada en el extremo suroeste del sitio arqueológico, que junto a la asombrosa Caral, con los mismos fechajes, 5000 a.C., representan los orígenes de la civilización de los Andes, así como la civilización más antigua del continente americano. Caral fue el inicio de las ciudades sagradas y monumentales americanas, mucho antes de Chavín de Huántar y de Teotihuacán en Mesoamérica, mucho antes de la cultura madre de los mesoamericanos, la Olmeca. Si hablamos de todo el espacio geográfico del Valle de Supe, incluyendo el Áspero, existen en total 20 asentamientos, pero lo que muestra mayor expansión, complejidad y monumentalidad arquitectónica son los 8 mencionados anteriormente, entre los que destaca nítidamente Caral, que indudablemente han tenido un rango preeminente entre todas. Los estudiosos lo han definido como una ciudad debido a su organización, extensión y diversidad de edificios. Efectivamente, consta de un conjunto de edificios monumentales diversos con distintas funciones ceremoniales y administrativas, y en donde se desarrollaron innovaciones arquitectónicas y tecnológicas importantes. La base del quechua, del quipus y de los conocimientos astronómicos fundamentales de las culturas posteriores en Sudamérica. En general, se considera a Caral como una cultura precerámica, es decir, que no desarrolló la técnica alfarera, esto es, piezas modeladas en arcillas y cocidas al fuego. Como dato, la cerámica más antigua del mundo es la Yomon en Japón, creada por una cultura de asentamientos o aldeas inferior a Caral. Cholula es el primer asentamiento que se localiza en las inmediaciones de un lago que ya ha desaparecido. Esto ocurrió en el período preclásico medio o superior, aproximadamente en el siglo 8 y 3 antes de nuestra era. Cholula se construyó como primer centro ceremonial importante, a partir del cual crecería lo que sería uno de los principales centros religiosos de Mesoamérica. Era una gran ciudad conocida por ser un centro de peregrinaje de importancia comparable a Roma y la Meca.
El asentamiento incluía múltiples templos, ermitas, adoratorios, pero indudablemente el punto focal de la actividad ritual era el recinto del gran templo de Quetzalcóatl, compartiendo antigüedad con Teotihuacán como centro de culto y con Cuicuilco. Originalmente fundado como un asentamiento agrícola, fue uno de los primeros y más importantes centros ceremoniales en el Valle de México. Cuenta con un basamento piramidal construido entre el 800 y 600 a.C., que es la principal estructura del lugar. El desarrollo se ve truncado en el sur de la Cuenca de México a raíz de la erupción del Tzitl, formándose una capa de lava que cubrió parcial o totalmente la estructura arquitectónica, cívico-ceremonial y habitacional de la ciudad Cuicuilca, cuya extensión se infiere llegó a ser de 400 hectáreas. Y hasta acá el ligero resumen de las ciudades más antiguas del mundo. Y esto es todo por hoy en Frontera Inexplicable. Nos veremos próximamente y no te olvides de darle like, comenta y comparte y suscríbete.